Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos al espacio de psicoanálisis y salud mental. Les habla Virginia Valdominos, psicóloga y psicoanalista del Grupo Cero desde Madrid, España, en mi consulta internacional del psicoanálisis, una consulta del Grupo Cero que trabaja internacionalmente para que todos y cada uno de ustedes puedan psicoanalizarse. El tema de hoy, de este espacio de psicoanálisis y salud mental, donde ustedes plantean los temas y nosotros damos respuesta analítica o psicoanalítica a los temas que ustedes plantean. Bueno, el tema de hoy que planteó una de nuestras seguidoras es la técnica del garabato de Winnicott, ¿no? Y cómo de que tuviéramos en cuenta ese psicoanálisis del garabato, esa aproximación psicoanalítica a esta técnica que plantea Winnicott. Entonces, más bien vamos a hacer una crítica a la técnica del garabato propuesta por Winnicott desde el psicoanálisis freudiano, lacaniano y menasiano, desde el psicoanálisis del Grupo Cero. Hay que decir que está todo muy mezclado y muy confundido, entonces vamos a tener que meter el bisturí del análisis para explicar, dividir y simplificar la cuestión. Bueno, ¿qué es la técnica del garabato? La técnica del garabato, que fue desarrollada por Winnicott, que, bueno, podemos considerar otra cosa diferente al psicoanálisis, es un método que busca explorar el mundo interno del paciente a través del juego y la improvisación gráfica. Entonces, Winnicott utilizó esta técnica del garabato como herramienta para facilitar el vínculo terapéutico, promoviendo de esa manera una actitud creativa y espontánea en el paciente que le permitiese expresar los conflictos inconscientes mediante esta técnica, digamos, liberadora, que sería la de dibujar un garabato. Este método parte de su concepción del juego como espacio transicional entre el mundo interno y la realidad externa, donde el sujeto puede desplegar su creatividad sin temor a ser juzgado. Toma algunas cosas del psicoanálisis, pero luego se desvía, ¿no? Porque va a plantear, bueno, el juego está bien, nosotros también podemos utilizar el juego o el dibujo, pero como un punto de inicio, como un punto de comienzo. Vamos a ver cómo, claro, él lo plantea como que el garabato ya nos va a decir algo de la persona. Interpretar los deseos inconscientes, ¿no? Y nosotros vamos a decir que no, que eso no es posible. Y ahora vamos a explicar por qué. Desde el inconsciente freudiano, que es desde el que nosotros hablamos, desde el psicoanálisis de Freud, la teoría del inconsciente. Hola Gabriela, hola Marco, hola Girán Villalobos. Bueno, hablamos del proceso primario. Freud va a diferenciar en el aparato psíquico dos procesos que están funcionando en paralelo, ¿no? Que son el proceso primario y el proceso secundario. El proceso primario, en él encontramos la energía libre, la energía no ligada a palabras, y es inconsciente. Mientras que el proceso secundario ya sería energía psíquica ligada a palabras y sería del orden de lo preconsciente. En el proceso primario es donde encontraríamos los operadores del inconsciente, el desplazamiento y la condensación. Y ambos procesos están funcionando paralelamente o simultáneamente, produciendo lo que serían los productos del inconsciente, los sueños, los lapsus, los síntomas y cualquier expresión nuestra, ya sea consciente o inconsciente, está producida por lo inconsciente, es un efecto de lo inconsciente. En este sentido, podríamos considerar que un garabato o el garabato entraría dentro de esas posibles manifestaciones o expresiones del inconsciente. Si decimos al sujeto, usted haga un garabato, pues cada uno va a hacer un garabato diferente, va a mover la mano de manera diferente, va a hacer los trazos de un modo u otro, los movimientos, la dirección, etcétera, etcétera. O sea, lo vamos a considerar un producto más, efecto del inconsciente.
para nuestros analizados de hoy, ¿no? Winnicott y sus seguidores, diríamos que ya el garabato en sí mismo tiene el carácter de manifestación simbólica de un contenido reprimido inconscientemente, y hasta se aventurarían a interpretarlo, ¿no? Sin embargo, para Freud, para nosotros, para el psicoanálisis del grupo cero, para que algo sea analíticamente valioso, para que nos sirva para el análisis, debe someterse a un proceso de interpretación. Esto significa que el garabato por sí mismo no revela nada, no revela el inconsciente, no es nada, si solamente tenemos en cuenta un garabato. Lo que nos serviría para el análisis es que el paciente, el sujeto, acompañase ese garabato de palabras a través de asociaciones libres. Si me hace un garabato y yo ahora le pregunto qué se le ocurre con respecto a ese garabato y entonces habla libremente y asocia, eso sí me interesa, la asociación libre. Por tanto, el garabato ha servido como de inicio para comenzar la asociación libre, pero no es en sí que el garabato nos va a hablar de un conflicto inconsciente. Nos va a hablar la persona cuando le pedimos que asocie libremente, ya sea de eso o de cualquier otra cosa. Pero como estamos partiendo de esta cuestión del garabato, pues lo consideramos un efecto más del inconsciente, desde el cual comenzar la asociación libre. Entonces, para nosotros, que criticando esa técnica del garabato de Winnicott, decimos, sí, si lo acompaña de palabras, estupendo, porque ya vamos a poder hacer un psicoanálisis del sujeto. Pero si no lo acompaña de palabras, si solamente nos quedamos en el garabato, corremos el riesgo de quedarnos en la superficie, corremos el riesgo de quedarnos en una cuestión visual, sin entrar, digamos, en la producción del pensamiento simbólico del sujeto. Nos quedaríamos a nivel de lo imaginario, porque para producir el inconsciente del sujeto, para producir su pensamiento simbólico, ya lo que necesitamos es el discurso del paciente. Necesitamos que nos hable, que asocie libremente. Si lo miramos desde el punto de vista lacaniano, Lacan decía que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Entonces ya lo está ordenando y lo está mirando desde el punto de vista, desde el ámbito del lenguaje, ¿no? Otra cosa es cómo el sujeto después combina las palabras, pero estamos hablando de un sujeto hablante. Entonces, desde esta perspectiva, el garabato, si queréis, puede ser un significante en potencia, o más bien un signo de sujeto, de que hay un sujeto, pero tiene que hablar, si no es en potencia, puede ser, pero en sí mismo carecería de valor clínico si no se articula dentro de una cadena significante del sujeto. ¿En qué lugar de la cadena estaría situándose ese garabato? Entonces, el garabato es un trazo, es un gesto que adquiere sentido solo cuando el sujeto lo nombra, cuando el sujeto lo incluye en su discurso, cuando lo sitúa dentro de la cadena significante, en su red simbólica. Lacan, Freud, nosotros, el grupo cero, criticaríamos cualquier técnica que privilegie lo imaginario por encima de lo simbólico. Si lo que se trata es de producir el pensamiento simbólico, entonces para eso tiene que haber real, imaginario y simbólico. Y el garabato, si nos quedamos solamente en lo que es en sí mismo el garabato, en su dimensión visual, entonces podemos considerarlo una representación de la imagen del yo en todo caso, pero no nos permite acceder a los registros sobredeterminantes del sujeto, a su deseo, no nos permite producir, interpretar el deseo. Y tampoco nos permite, por supuesto, producir la castración, ¿no? La falta, que va a ser lo que estructura al sujeto y el aparato psíquico deseante y gozante de ese sujeto del deseo. Entonces, el peligro del garabato, en este caso, quedarnos en ese nivel, digamos, sería reforzar la ilusión de un yo omnipotente que se expresa libremente, cuando realmente lo que importa
es lo que el sujeto no puede decir, es lo que está entre las palabras, es el deseo inconsciente, que es lo que hay que interpretar, que es lo que hay que producir, que está fuera de toda representación, que partimos de la representación, sí, pero hay que interpretarlo, es una nueva producción. Entonces, cualquier acto creativo, incluso un garabato, ¿puede servir para psicoanalizar a alguien? Bueno, sí, pero si habla sobre ello. Con una poesía no podemos psicoanalizar al poeta, pero si el poeta nos habla de por qué escribió así la poesía y qué se le ocurre sobre la poesía, ahí sí que lo podemos psicoanalizar. Entonces, para el grupo cero, para Amenasa, el garabato puede ser un punto de partida, pero su valor no está ahí, está en el trabajo psicoanalítico que produce el sentido, ¿no? Es decir, que va a interpretar y va a reconstruir las operaciones de condensación, de desplazamiento que se han realizado para llegar del contenido desde el deseo inconsciente hasta la expresión del mismo. Entonces, lo que podemos criticar fundamentalmente a esta técnica es que se queda únicamente en el plano imaginario, que si por mucho que nos dibuje un garabato, si eso no se articula con el discurso del paciente, corremos el riesgo de quedarnos en el plano imaginario, en el plano visual, o sea, a nivel de narcisismo del yo, pero no estaríamos produciendo el esquema de la intersubjetividad cuádruple del sujeto, ¿no? No estaríamos desplegando el aparato psíquico, nos estaríamos quedando solamente a un nivel del yo, a un nivel imaginario. Entonces, en ese sentido, claro, no tiene en cuenta la producción del deseo, no estaríamos pudiendo producir el deseo inconsciente si no rellenamos, digamos, ese hueco entre el garabato y el deseo inconsciente por medio de los contenidos latentes, de la asociación libre. Y sin asociación libre, sin esa conexión, el garabato sería un mero ejercicio superficial carente de utilidad clínica para nosotros, ¿no? Para Freud, para Lacan, para Amenasa, el inconsciente solamente puede producirse a partir de la asociación libre del paciente. Por tanto, el paciente tiene que hablar. Si el garabato no se pone en relación con el lenguaje, con la asociación libre del paciente, entonces no cumple con los objetivos para ser una materia prima para el análisis. No tenemos que sobrevalorar el juego, la creatividad. No es eso lo que se analiza, ¿no? Sino los productos del inconsciente. Por tanto, tampoco al ser un acto creativo eso va a sustituir al trabajo analítico. El trabajo analítico requiere un compromiso, requiere una asociación libre y requiere que haya interpretación. Necesita interpretación para producir el inconsciente. Así que, para nuestra seguidora que ha hecho esta pregunta tan particular, ¿no? Porque bueno, es un interés por una técnica concreta de otro campo que no es el psicoanalítico, y bueno, pues hemos decidido darle una respuesta desde el punto de vista psicoanalítico. Decimos, no es una técnica que utilice el psicoanálisis, el garabato, que si tenemos un garabato, pues partimos de ahí para el análisis, pero que para el psicoanálisis freudiano, lacaniano, menasiano, del grupo cero, la verdadera eficacia del análisis radica en que integremos, digamos, o utilicemos todos esos productos de nuestro discurso como puntos de partida para la asociación libre y para la producción de la interpretación. Entonces, el inconsciente no se encuentra en un trazo, sino lo que el trazo moviliza en el sujeto, es lo que moviliza el trazo, que es el deseo, y lo que moviliza en el sujeto, que son sus asociaciones, su capacidad de rectificar, de modificarse, de transformarse a través de la palabra, a través de la interpretación. Entonces, el psicoanálisis lo que busca es modificar una frase
en la estructura de nuestro pensamiento. Eso es lo que busca el psicoanálisis, modificar una frase en la estructura de nuestro pensamiento, una frase que está sobredeterminando todo lo que nos pasa, todo lo que hacemos, también un garabato, ¿no? Pero vamos a tener que hacer un ejercicio para transformar al sujeto, transformar su psiquismo, y para eso hace falta hablar, para eso el paciente va a tener que asociar libremente en su psicoanálisis para poder abrir nuevos sentidos en esas cadenas significantes. Lo que podríamos traducir por abrir la mente, abrir puertas en nuestra mente que nos lleven a lugares diferentes, ¿no? Entonces, esta sería la aproximación que hemos podido dar a este tema que nos ha planteado nuestra seguidora. ¿Por aquí hay alguna pregunta? Hola a todos, queridos amigos, buenas tardes. Irán Villalobos dice, buenas tardes, ¿me podría decir algún ejemplo de un garabato en el análisis? No suelo pedir a los pacientes que hagan garabatos en el análisis, me parece de un orden muy infantil, ¿no? Ni siquiera a los niños. Yo te diría que incluso a los niños en consulta les pedimos que dibujen en todo caso, o que jueguen, o que lean, pero no que hagan un garabato, ¿no? Desde el punto de vista psicoanalítico, que el niño hace un garabato, pues bueno, vamos a utilizarlo, pero le vamos a pedir que hable y que explique qué es eso y que nos cuente y que asocie, porque lo que nos interesa no es en sí el garabato, lo que nos interesa no es en sí el sueño, no somos interpretadores de los sueños, somos psicoanalistas, entonces es el sueño pero como vía regia de acceso al inconsciente, es que a partir del sueño asocie libremente para poder llegar a interpretar el deseo inconsciente que produjo ese sueño, o a partir del garabato que asocie libremente para poder interpretar el deseo inconsciente que le llevó a mover la mano así, ¿no? Pero tiene que hablar. ¿Se entiende eso, no? ¿Se entiende esa diferencia? Bueno, en la literatura psicoanalítica no hay ningún ejemplo de estos que tú pides, Iram, ¿no? Esto es otra cosa que, bueno, pues otros autores han desarrollado, pero no tiene nada que ver con el psicoanálisis. Bueno, lo que tiene que ver con el psicoanálisis es lo que hagamos con eso, ¿no? Hola. Bueno, y no sé si hay alguna pregunta, si queréis hacer alguna pregunta más. Bueno, este era un tema, pues, curioso, ¿no? Lo he traído porque, bueno, fue una solicitud de una seguidora y, pues, hemos decidido darle una aproximación, pero sobre todo para marcar la diferencia, ¿no? Entre lo que es el psicoanálisis, propiamente dicho, de otras tendencias o desvíos que se fueron en realidad es una manera de negar el trabajo. Cuando el trabajo en psicoanálisis es una categoría central, sin trabajo no hay psicoanálisis. O sea, ya está imbricado en el núcleo del psicoanálisis el que tiene que haber trabajo, porque para poder interpretar el deseo inconsciente, el paciente tiene que trabajar. Tiene que asociar libremente, no es que vaya, se siente en una silla y alguien le va a decir tú haz esto, esto y esto, o para resolver tu problema tienes que hacer esto, esto y esto. No, el paciente tiene que hablar y hablando va a ir elaborando, va construyendo las soluciones, va construyendo las interpretaciones inconscientes que lo van a transformar, que lo van a hacer salir de esa posición en la que se encuentra en el mundo y encontrar otras posiciones más convenientes para él o para ella, más acorde, ¿no? con su lugar en el mundo, el lugar que ocupa. Esas posiciones psíquicas, esas posiciones en el lenguaje que le van a hacer, bueno, pues vivir mejor. Y en eso consiste el psicoanálisis, como decíamos entonces, en transformar una frase de la estructura de nuestro pensamiento. Eso es lo que vamos a transformar. No la vida de las personas, sino su mente, su vida mental,
Después ya corre de parte de cada uno transformar su propia vida y el psicoanalista no se mete. Le da las herramientas, pero después que la tiene que transformar es el sujeto. Así que vemos que hay un trabajo para el sujeto, pero por otra parte es la única posibilidad si uno quiere transformarse, si uno quiere cambiar. Muchas gracias, amigos. Es siempre un enorme placer compartir con ustedes todas estas cuestiones, estas aproximaciones, estos pequeños estudios o artículos que vamos haciendo en respuesta a sus preguntas, a sus inquietudes, a sus solicitudes de información o temas. Bueno, pues vamos haciendo cada lunes este encuentro en este espacio de psicoanálisis y salud mental. Muchas gracias a todos ustedes. Si desean conversar conmigo personalmente, si quieren iniciar un psicoanálisis, estén donde estén, pueden contactar conmigo en www.virginiabaldominos.com y estaré encantada de atenderles. Muchas gracias, muy buenas noches y nos vemos en el próximo programa.